La resolución del Parlamento Europeo sobre el caso de Venezuela es una confirmación de lo que ya se había apreciado, que es una violación sistemática por parte del gobierno de Venezuela a los derechos humanos. Esto conlleva, por supuesto, a una solicitud de sanciones, solicitud que ha sido aprobada y que también ha sido anunciada por la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, la señora Bachelet, y al mismo tiempo la alta representante de las relaciones exteriores del Parlamento, la señora Mogherini. Todos han coincidido en que la violación continua, agravada, permanente en Venezuela a los derechos humanos constituye ya una política de Estado, con lo cual se puede elevar esto a los castigos internacionales, incluyendo aquellos que se pueden imponer por la Corte Penal Internacional. Como diputado ante el Parlamento Europeo por España, he participado en las discusiones que se dan en el subcomité para los derechos humanos, que es una parte del Comité de las Relaciones Exteriores del Parlamento, del cual formo parte como coordinador, y allí llevamos a cabo primero una investigación para certificar pues, que los hechos que se están denunciando son ciertos, son valederos, tienen respaldo suficiente, y en segundo lugar pues, para corroborar que se está cumpliendo con la normativa del Parlamento Europeo antes de solicitar cualquier acción, como pueden ser las acciones. Mi función ha sido pues, participar en la información, en la búsqueda de información y por supuesto en lo que se podría llamar la coordinación con otros diputados de otros países que tienen menos información, se han implicado menos en el tiempo con la situación venezolana. El Instituto para la Paz de Noruega, que ha sido pues, el promotor de una nueva mesa de diálogo entre la oposición venezolana y el régimen de Maduro, en este caso ha buscado una representación legítima por parte de la oposición, buscando una representación que esté reconocida y casi pues que designada por la Asamblea Nacional. Es decir, no es que cualquiera puede abrogarse la responsabilidad de decir que se corresponde a un opositor venezolano. No, los opositores venezolanos en este caso fueron muy selectos y ese proceso de selección hecho por los noruegos igual se dio para los que se sentaban por parte del gobierno de Maduro. Esto es un trabajo que en primer lugar hay que reconocer que es un trabajo que llevó muchísimos meses en preparación antes de lograr la primera mesa de diálogo conjunta. Y luego se han dado todas estas reuniones y que se ha logrado prácticamente un acuerdo sobre la mayor parte de los puntos que comenzaron siendo 59 puntos a tratar para llegar a conjuntos de acuerdos, terminaron en 3 puntos. Y los 3 puntos se podrían resumir en el primero, crear las condiciones para reconocer las instituciones verdaderamente legales en Venezuela. En segundo lugar, crear unas condiciones para una transición que supusiera el respeto a las leyes. Y en tercer lugar, una celebración de unas elecciones democráticas verdaderamente verificables, donde pudiesen participar todos los que puedan participar según las leyes venezolanas, sin tener presos políticos, sin tener inhabilitados injustamente, sin procesos legales.
Todo esto lamentablemente se suspende en un momento cuando ya prácticamente se había llegado a los acuerdos. Entendemos ahora que a pesar de ello, los propios noruegos, si los puedo llamar así, han insistido en que esto es que se acabó una etapa, no que se acabó el proceso. Es decir, que hay esperanza para retomar esto y lograr, como digo yo, dije antes, ese acuerdo sobre estos 3 puntos claves que ya prácticamente se han conseguido y logremos entonces hacer el puente a la transición democrática en Venezuela. Es una lástima que esto no se haya continuado, pero ya tal vez bajo la amenaza o la certeza que se van a imponer las sanciones de acuerdo a lo que había dicho la señora Mogherini en su día, que de no llegarse a los acuerdos en Noruega, Europa impondría inmediatamente medidas de sanciones contundentes contra los violadores de derechos humanos en Venezuela. Yo creo que están a punto de comenzar estas sanciones y por lo tanto pues también comenzar de nuevo a los diálogos para evitar la imposición de las mismas. La verdad es que la Corte Penal Internacional es algo que yo diría en este momento casi vergonzoso en su comportamiento con respecto a Venezuela. Venezuela ha tenido, y no Venezuela, porque la Corte Penal Internacional, como todo derecho penal, no se juzgan organizaciones, se juzgan personas que son los que cometen los crímenes de lesa humanidad. Y este caso en particular, se tiene el caso de Nicolás Maduro, a quien se le ha pedido muchas veces que sea investigado por la Corte Penal y no solamente no se abren los casos, pero debo decir que las solicitudes han tenido tal contundencia que hasta 6 países latinoamericanos han acompañado la solicitud de que se abran estas averiguaciones, no solamente Venezuela. De Venezuela son muchas las personas a título personal, organizaciones que lo han solicitado, pero varios países, entre los cuales debo destacar el caso de Colombia. ¿Y por qué Colombia? Porque Colombia está sufriendo como ningún otro país la tragedia venezolana. A Colombia le han llegado más de 3 millones de migrantes de Venezuela, casi 2 millones de los mismos se han quedado en su territorio y los otros han pasado a través de Colombia para ir a otros países suramericanos, como es el caso de Ecuador, Perú, Chile, Argentina, y por lo tanto, pues Colombia está llevando, digamos, la parte más pesada de lo que es la carga de la reconstrucción de las vidas de estos migrantes. La reactivación de la guerrilla por parte de la FARC en Colombia se convierte en un nuevo problema y muy grave. Cierto es que el proceso de paz viene y se está desarrollando con bastante éxito, reincorporando a muchísimos exguerrilleros a la nueva sociedad o la sociedad ya pacificada en Colombia. Sin embargo, está dejando algunos trazos que son, pues diría yo, delicados cara a futuro. En primer lugar, pues se ha aumentado muchísimo la superficie cultivada para efectos de producción de estupefacientes, particularmente la cocaína, que muchos han calculado ya que se ha quintuplicado con el proceso de paz. Y por otro lado, pues estos nuevos guerrilleros, si se puede llamar a los que en un momento dado declararon que dejaban las armas, se fueron, la mayoría de ellos, a Venezuela, fueron acogidos en Venezuela, fueron rearmados en Venezuela, fueron preparados, si se quiere, y ahora están reinsertándose otra vez en la guerrilla
entre otras cosas para poder traficar con la droga, que es la verdadera o el verdadero objetivo que tienen la FARC tradicionalmente. No son guerrilleros políticos, son narcoguerrilleros, es decir, guerrilleros que se aprovechan del cultivo, de la esclavitud de muchos indígenas para el cultivo de la coca, la producción de la cocaína y luego la exportación a través de la autopista que le ha ofrecido Nicolás Maduro a la FARC para que se lleve las drogas a los mercados de Estados Unidos y Europa, beneficiándose pues de una forma absurda con el crimen organizado. Como eurodiputado uno tiene que plantearse siempre metas, yo diría, pues no solamente como eurodiputado, sino como cualquier actor en la política tiene que plantearse metas, en primer lugar, con dos objetivos, el poder lograrlo, es decir, metas realizables, y en segundo lugar, los tiempos, metas que se puedan conseguir durante el periodo del mandato que le corresponde a cada quien. En el caso mío, en particular, tengo metas muy concretas, luchar por los derechos humanos, particularmente en la parte del mundo que conozco mejor, que es la América Latina, en la América del Sur. Espero poder darle algo de oxígeno a la lucha por los derechos humanos que tanta gente sufre en sitios como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela, desde luego, y también en otros países y por otras circunstancias. En otros aspectos, introducir también de nuevo el ámbito que conozco mejor, como es el tema del medio ambiente de zonas como la Amazonía, la Orinoquía, donde explotaciones descontroladas y algunas auspiciadas por el gobierno, como es el caso del arco minero de Venezuela, están produciendo un ecocidio que va mucho más allá de un daño a un territorio, un pequeño territorio. Y en el caso de la Orinoquía está afectando pues a zonas que son fronterizas con las Guyanas, la Guyana país, la Guyana francesa antiguamente también, y Surinam, y luego pues Brasil, están sufriendo el derrame de veneno en la explotación del oro, como es el caso del mercurio y el cianuro en las aguas de sus ríos. Y por último, aspiro a actuar como un pequeño eslabón, pero un eslabón útil entre Europa y América del Sur. Bueno, y quisiera agregar también dentro de estas metas que me he impuesto, la lucha por los derechos humanos en general. Aquí en Europa también hay esa lucha que se debe dar. Mire, hay muchos países que están sufriendo, que acaban de dejar la bota del comunismo y todavía están sufriendo la incorporación de sus pobladores a medios democráticos. Y hay fallas que hay que acompañar pues, y recoger. Y no se escapa de esto nuestra propia España. También lucharé donde haya la ocasión para buscar soluciones en casos de que existan pues, debilidades y la protección a los derechos humanos, al ambiente y a la educación y la cultura en todo el país y también pues, en todo el territorio de Europa. Ser un eurodiputado, la verdad es que es un reto muy grande porque implica no solamente ser un defensor
de la parte del mundo más civilizada, más democrática, y formar parte pues, de esa estructura que, a pesar de que está en el continente, digamos, más anciano en cuanto a organización de sociedades se refiere, pues también implica que somos los innovadores, somos los que tenemos que transformar el pasado en futuro, y el pasado no se transforma en futuro si no se trabaja en el presente.